días. Vamos entonces a retomar el tema de posología, dosificación. Recuerden que esto se trata de una introducción a la dosificación, así que ustedes tienen que tener presente las aplicaciones que hemos visto durante el curso, las cuales son Vademecum, Inbima y otras páginas como rxlist, 2.com. Así que pues ustedes pónganse por favor al día con estas aplicaciones para que pues aprovechen mejor la información que está aquí y puedan realizar de una forma más sencilla los ejercicios. Entonces vamos a empezar con la descripción de qué es la posología. La posología estudia la dosificación de los medicamentos. Tenemos tres puntos importantes: dosis de un medicamento en función del peso del paciente, diluciones más comúnmente utilizadas en la práctica clínica e intervalo de tiempo en el que se administra un medicamento. Es decir, la dosificación de los medicamentos que vamos a entender el día de hoy será a partir de soluciones, no de la forma de administración sólida, ni semisólida, ni gaseosa, solamente en líquido, forma líquida. ¿Sí? Para esto tenemos que tener presente que la disposición final en forma líquida obedece solamente a disposiciones por vías parenterales o, por ejemplo, la disposición por vía oral en jarabe. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Tenemos que tener presente que siempre hay que reconocer cuál es el sistema de medida que acompaña a esa magnitud. Si estamos hablando de metro, de litro, de gramos, segundos, Celsius. En este caso, pues de forma muy precisa, vamos a hacer uso solamente de medidas de volumen y medidas de masa. ¿Listo? Continuemos entonces con algunos ejercicios muy breves como para que ustedes vayan desarrollando su lógica matemática. Entonces tenemos que tener presente los factores de conversión. Esos factores de conversión son aquellos que delimitan dos unidades para llegar a una tercera unidad. Entonces, con el tema de regla de 3, lo que quiero hacer es una comparativa entre el factor de conversión, como lo acabamos de demostrar en la anterior diapositiva, y lo que significa una regla de 3, que lógicamente no es esta regla para 3. Tenemos que tener presente que a pesar que durante todo nuestro trayecto por digamos, el colegio, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana, hemos hecho uso de la regla de 3, esta regla de 3 solamente es la regla de 3, la primerita, la regla de 3 simple y directa, ¿sí? No hemos hecho uso de la inversa o la compuesta directa o la compuesta inversa o la compuesta mixta. Sin embargo, para esos ejercicios de dosificación tendríamos que hacer uso de reglas de 3 compuestas mixtas, es decir, procedimientos matemáticos que se vuelven muy complejos, por lo cual siempre prefiero que ustedes aborden los ejercicios de dosificación por medio de conversión. ¿Sí? ¿Qué significa la conversión? Entonces vamos a mirar un ejercicio muy sencillo que vamos a abordar primero por regla de 3 y luego lo vamos a hacer por conversión para que ustedes miren pues, la diferencia. Entonces dice, si con 5 bolsas de leche se necesitan 2 libras de azúcar, 5 bolsas de leche para 2 libras de azúcar, para 7 libras de azúcar, o sea, me están preguntando cuántas bolsas de leche necesito. Sí, esta es la regla de 3 simple directa en la cual usted multiplica por el diagonal, entonces 7 por 5, 35, dividido 2, y ese resultado sería cuántas bolsas de leche necesitaría para 7 libras de azúcar. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros miramos este otro ejemplo, dice, si 6 hombres se requieren para acabar el trabajo en 5 días, ¿cuántos hombres requieren para acabarlo en 3 días? Esta regla de 3 ya no es directa, puesto que entre más personas realicen un trabajo, pues esperamos que se acabe en menos días. Por lo tanto, ya no es directa, sino que es inversa. Y aquí pues empieza a complicarse un poquito más la cosa, y eso que solamente estamos hablando de que es la segunda regla de 3, siempre y cuando tenemos presente que son 6 tipos de reglas de 3. Y vamos apenas por la segunda y ya el nivel de complejidad aumentó bastante. Ya en este caso, pues entonces si 6 hombres se requieren para acabar el trabajo en 5 días, ¿cuántos para acabar el trabajo en 3? Lógicamente aquí vamos a observar que requerimos mayor cantidad de personas para acabarlo en 3 días. Por lo tanto, la multiplicación ya no va a ser
con el número que está en diagonal, sino que se multiplica 6 por 5 sobre 3 y pues ese resultado sería la respuesta. ¿Listo? Entonces, lo que quiero aquí es que abordemos el factor de conversión y que observemos que, por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 operaciones que si ustedes hicieran esas 4 operaciones en regla de 3 terminarían con ejercicios de forma vertical pues bastante largos. Mientras que por regla de 3 ustedes simplemente pues van a realizar el ejercicio en una sola línea horizontal hasta llegar pues al resultado final. ¿Qué son los factores de conversión? Entre paréntesis nosotros vamos a poner un numerador y un denominador. Entonces, numerador en unas unidades y denominador en otras unidades, pero que ambos corresponden a lo mismo en función de lo que yo quiera determinar. ¿Cómo es eso? Yo puedo decir, por ejemplo, que 1000 metros en el numerador, aquí ustedes lo están viendo, es igual a 1 kilómetro en el denominador. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió la unidad de medida. Yo estoy hablando del mismo valor siempre y cuando tenga dos unidades diferentes. ¿Esto con qué objetivo? También tenemos que tener presente que todo lo que las unidades que van en el numerador se pueden cancelar con las unidades que van en el denominador. Venga, yo cambio acá entonces el color. Entonces yo tengo en el numerador 7 kilómetros y en el denominador 1 kilómetro. Por lo tanto, esta unidad de medida kilómetro se cancela con kilómetro. Y el numerador queda en metros para que yo tenga una respuesta en unidades de medida de metro. Entonces se multiplica 7 por 1000 dividido 1, pues da 7000 metros. Entonces aquí la pregunta sería, yo quiero saber cuántos metros sobre segundos, porque eso es lo que yo quiero saber, esa es la respuesta, tengo en 70 kilómetros por hora. O sea, tenemos que hacer factores de conversión tanto para la unidad de medida de distancia, longitud de kilómetros, llegar a metros y también a nivel de la unidad de medida o la magnitud del tiempo, de horas pasar a segundo. Empezamos con cualquiera de las dos, no con las dos al tiempo, ¿sí? Empezamos con una de las dos y cuando lleguemos a la medida deseada, pues hasta ahí frenamos y continuamos con la otra medida. Entonces observemos, tenemos 70 kilómetros por hora y eso sería un factor de conversión, o sea, ese es el primer factor de conversión que se multiplica por el siguiente factor de conversión. Vamos a emplear primero la unidad de medida de magnitud, entonces pasamos de kilómetros a metros. Yo tengo que tener claro que un kilómetro es igual a 1000 metros para poder cancelar kilómetro con kilómetro y obtener aquí la unidad de medida deseada que es metro. Esa fue sencilla porque en un solo paso pasamos de la unidad que teníamos a la unidad deseada, es decir, pasamos de kilómetros a metros. Pero si observamos, voy a cambiar aquí de color, con las horas, entonces yo primero tengo que hacer un factor de conversión, y eso lo hacemos ahí derechito, pasamos de horas, y yo puedo pasar directamente a segundos, ¿cierto? O pasamos de horas a minutos, y luego de minutos a segundos, ¿sí? Pueden hacerlo de ambas formas, entonces pasamos de horas a segundos, yo sé que una hora son 3600 segundos, y entonces tenemos la unidad deseada también en el denominador, obteniendo aquí unidad deseada en el numerador metros, unidad deseada en el denominador segundos. Simplemente multiplicamos 70 por 1000 por 1, pues esto da 70.000. Una hora por una hora, pues da 1, por 3600 da 3600. Y finalmente obtenemos como resultado 19.44 metros sobre segundos. Miren que esta es la forma más sencilla para que ustedes también observen si hubo algún tipo de error en donde quedó el error, ¿sí? Otra forma de hacerlo, que era lo que les había comentado, era teniendo presente pasar no derecho de horas a segundos, sino pasar de horas a minutos y de minutos a segundos. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Observemos acá. Entonces yo tengo, voy a ponerlo por acá arriba, 70 kilómetros por cada hora. Esto es lo que a mí me están dando. Luego entonces yo sé que hay el primer factor de conversión. Vamos a pasar de 1 kilómetro, ¿cierto? Sé que hay 1000 metros. Listo. Eliminamos kilómetros. Sigue el otro factor de conversión. Entonces yo digo, bueno, yo quiero eliminar hora. Entonces yo pongo una hora aquí en el numerador. Sería igual a 60 minutos.
Hasta ahí pues no he llegado a la unidad deseada porque yo no quiero la respuesta en minutos, sino en segundos. Por lo tanto, entonces yo digo, bueno, un minuto es igual a 60 segundos. ¿Cómo yo sé que pongo minuto arriba y la unidad de segundos abajo? Pues porque yo sé que el numerador tiene minutos, el denominador tiene minutos, por lo tanto, pues ahí se va a cancelar. Y si eso ustedes lo ponen en la calculadora, pues da lo mismo, 19.44 metros sobre segundos, porque aquí me quedó la unidad de segundos y por acá tengo la unidad de metros. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a un ejemplo de dosificación en el que ustedes tienen que tener claro que todo medicamento, como lo habíamos ya visto en anteriores videos y en las clases, está compuesto por fármaco o fármacos más excipientes, ¿cierto? Vamos a considerar, para ejemplos de practicidad, que solamente va a estar compuesto el medicamento por un fármaco más excipientes, que este sí no me interesa cuáles son, porque lo que va a ser el efecto terapéutico es el fármaco. ¿Listo? Sin embargo, lo que usted suministra es el medicamento completo. Entonces, ¿para qué nos interesa esta información? En Vademecum, por ejemplo, o en el INVIMA, en la presentación del mismo medicamento, si lo tienen de forma física, ustedes van a encontrar algo llamado dosis y algo llamado presentación. ¿Listo? Ahorita vamos para allá. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar ahí? Entonces me están diciendo, la dosis del agente antibiótico, cuando hablamos del agente antibiótico, ese sería el fármaco, ¿sí? Es la molécula que cumple su rol terapéutico y de una vez me están diciendo, mire, es de 10 miligramos por kilogramo de peso. Ojo, aquí hay que tener presente que la dosis siempre me la van a dar en, por ejemplo, en una unidad de medida, aquí me lo están dando en masa, miligramos de quién? Miligramos del, por ejemplo, aquí, del fármaco sobre kilogramos de quién? Del paciente, ¿sí? O sea que aquí me están diciendo, mire, si el paciente pesara 1 kilo, debe suministrarle 10 miligramos de ese agente antibiótico, que es el fármaco. Pero pues como su paciente no pesa 1 kilo, entonces usted debe hacer la conversión, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo un paciente que pesa 70 kilogramos, entonces yo digo, bueno, 70 kilogramos pesa mi paciente y la pregunta aquí es, ¿cuánta dosis se le debe suministrar a este paciente si sabemos que pesa 70 kilogramos? Entonces yo aquí tengo pues lo que la dosis, entonces yo ya sé que se le deberían suministrar 10 miligramos de fármaco al paciente que pesa 1 kilogramo. Al yo multiplicar esto, eliminamos kilogramo del paciente con kilogramos del paciente, me quedan que se le debería suministrar 700 miligramos del fármaco. Algo importantísimo acá, y es que acuérdense que no tenemos el fármaco en disposición final. El fármaco hace parte de una composición del medicamento, es decir, tenemos por ahora la cantidad de fármaco, pero no sabemos cuántos son los excipientes, para de esta forma saber cuál es el medicamento en su disposición final. O sea que aquí pues, nos faltaría un siguiente paso en el que querramos pasar de miligramos de fármaco, ¿cierto? Entonces otro factor de conversión de miligramos de fármaco, por ejemplo aquí a mililitros del medicamento. Y a este otro factor de conversión se le llama presentación. Entonces miremos aquí entonces cuál es la fórmula que yo ya se las había también dado en clase. Entonces tenemos volumen en mililitros porque vamos a inyectar o a suministrar jarabe, como lo dije al principio, va a ser igual a peso del paciente, ¿cierto? Si la dosis depende del peso, porque hay dosis que no dependen del peso, dosis, como ahorita lo miramos, que me están dando la cantidad de miligramos del fármaco por cada kilogramo del paciente y la presentación, que la presentación nos va a pasar, nos va a dar como la información que se requiere para pasar, para convertir de miligramos de fármaco a mililitros de medicamento. Entonces, si yo lo quiero poner en unidades, yo aquí tengo kilogramo del paciente por factor de conversión. Ya sabemos que la dosis es en función de kilogramo del paciente. También aquí puede ser en función de gramos del paciente. Si esto llega a ocurrir, pues ustedes tienen que hacer otro factor de conversión que pase de kilogramos a gramos.
Y aquí tenemos una cantidad, digamos, una cantidad de X de miligramos del paciente, aquí tenemos una cantidad Y de kilogramos del paciente y necesitamos otro factor de conversión que pase de miligramos de fármaco, una cantidad X, a mililitro del medicamento, una cantidad Z. Y así llegamos a la respuesta final que me va a dar el volumen en mililitros, lógicamente, del medicamento que se debe inyectar. ¿Listo? ¿Por qué es importante esas unidades de concentración? Porque, de nuevo, la presentación siempre me va a dar la cantidad del soluto, que en este caso el soluto pues es el fármaco en cuestión, sobre el volumen de la solución. Y acuérdense que solución, acá como se los pongo aquí en esta formulita, solución es igual a soluto más solvente. Cuando hablamos de soluto nos referimos a fármaco y si hablamos de solvente nos referimos a los excipientes, o sea que la solución en sí pues viene siendo el medicamento en general, ¿sí? Esto porque es importante por el tema de la presentación. Ustedes tienen, por ejemplo, un jarabe, pensemos que es un jarabe, y el jarabe está en volumen, ¿cierto? Está en mililitros. Digamos que este jarabe sean 100 mililitros. ¿De qué? De medicamento. Pero a mí me interesa es saber cuál es la dosis. Y acuérdense que la dosis está en miligramos de fármaco, ¿cierto? En kilogramos del paciente. O sea que yo necesito un valor numérico a lo que le vamos a llamar presentación que me indique, bueno, este frasco, este jarabe, cuántos miligramos de fármaco hay en cuántos mililitros de medicamento, ¿sí? Y de esta forma, pues yo voy a poder, por un factor de conversión, determinar en 100 mililitros cuántos miligramos de fármaco tenemos, ¿sí? Y de esa forma, pues llegar a volumen de medicamento que se suministra. Vamos a hacer este ejemplo sencillo y con esto finalizamos esta introducción a la farmacología en cuestión de la dosificación. Entonces, es importante que tengan a la mano el Vademecum en este momento. Vamos entonces a buscar en el Vademecum este medicamento llamado gentamicina, justamente bajo esta presentación, 160 miligramos de fármaco, muy bien, de fármaco, en 2 mililitros de qué? De medicamento. ¿Listo? Que era justamente lo que estábamos observando hace un momento. Entonces tenemos una ampolla. Esa ampolla, pues lógicamente nos está diciendo que es de 2 mililitros y nos está diciendo que en estos 2 mililitros del medicamento tengo 160 miligramos de fármaco. A esto le vamos a llamar presentación. ¿Listo? Pero entonces a mí la pregunta o lo que queremos saber es cuál es la cantidad de solución, o sea, la cantidad de medicamento que se debe suministrar si tengo un paciente de 70 kilogramos. ¿Qué nos hace falta? Entonces miramos la formulita. La formulita es ¿cuál? Volumen de medicamento en mililitros es igual. Peso del paciente, dosis por presentación. Entonces ya tengo presentación, ya tengo peso del paciente y ¿qué me hace falta? La dosis. Esa dosis es la que ustedes van a buscar en el Vademecum y vamos a mirar que hay diferentes dosis dependiendo del peso del paciente, dependiendo de la edad del paciente, en algunas ocasiones hasta varía en función del sexo, siempre, pues dependiendo del medicamento, no estamos hablando específicamente de este antibiótico, pero en ocasiones ocurre eso. Y también vamos a tener otros tipos de ejercicios en donde la dosis no va a depender de los kilogramos del paciente. Solamente me van a decir, mire, suministre tantos miligramos en tantas horas, ¿sí? Entonces, como ustedes saben que no van a suministrar miligramos porque lo que tenemos que suministrar por vía, aquí me están diciendo intramuscular o intravenosa, pues es solución líquida. Entonces tenemos que hacer pues esa conversión. Empecemos entonces. Tenemos aquí volumen del medicamento en mililitros, yo lo quiero en mililitros, va a ser igual a peso del paciente, 70 kilogramos del paciente, por primer factor de conversión. ¿Qué queremos acá? Pasar de kilogramos del paciente a, en este caso, miligramos del fármaco. Entonces aquí me están dando dos unidades, me están diciendo de 1 a 1,7 miligramos
por cada kilogramo, ¿cierto? Durante cada 8 horas. O sea que ese medicamento se va a suministrar cada 8 horas. ¿Listo? Vamos a hacer el factor de conversión considerando las primeras 8 horas. Entonces, tenemos una dosis mínima que es 1 miligramo por kilogramo de peso y una dosis máxima que es 1.7 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sí? Siempre vamos a iniciar con las dosis mínimas. De todas formas, ustedes lo ideal es que hagan el rango para que sepan cuánto es lo mínimo que pueden suministrar y cuánto es lo máximo. Entonces, tenemos acá 1 miligramo. Me están diciendo que es la dosis mínima. Voy a poner acá está la dosis mínima. Por cada kilogramo del paciente eliminamos la unidad, pero entonces volvemos al punto. No podemos inyectar miligramos, ¿cierto? Entonces pasamos de miligramos de fármaco a mililitros del medicamento. ¿Dónde está ese factor de conversión? ¿Ya lo encontraron? Entonces, muy bien, acá lo tenemos, la presentación. Entonces, 160 miligramos de fármaco hay en 2 mililitros del medicamento. Eliminamos acá y pues cuando ya ustedes hagan la multiplicación, acá tenemos 0, se va con 0, 7 por 2, entonces quedaría 14 dividido 16. Esto nos da una dosis de 0,88 mililitros de medicamento y esta es la dosis mínima. Si ustedes hacen de nuevo el ejercicio, con la dosis máxima, entonces en lugar de 1 le ponen 1,7, que sería la dosis máxima. El resultado pues ya me va a dar diferente, porque entonces ya tenemos 1,7 por 2, ¿cierto? Por 7 dividido 16. Esto me va a dar 1,49 mililitros de medicamento como dosis máxima. Es decir, a este paciente, siempre y cuando sea un adulto joven que no tenga otras comorbilidades asociadas, se le puede suministrar como mínimo 0,88 mililitros y como máximo 1,49. Para efectos de practicidad, pues vamos a disponer de una jeringa de 1 mililitro y esa jeringa de 1 mililitro pues está en este rango, está entre 0,88 y 1,49. O sea que sería una buena decisión suministrarle a este paciente 1 mililitro. Listo chicos, entonces bueno, este sería nuestro ejercicio inicial de dosificación, nuestra primera parte de introducción a la dosificación y ya los espero pues en próximos videos para que continuemos resolviendo otros ejercicios. Que tengan un feliz día. Chao.